Con permiso, saludos hermanos y amigos de este canal Tú Puedes. Hoy tenemos el capítulo 10, la lección número 10 de nuestra serie de Guerra Espiritual. Estamos analizando el libro de Nehemías. En el capítulo 2 del libro de Nehemías encontramos a partir del versículo 11 con el título en nuestra Biblia Reina Valera 1960, Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Nos damos cuenta que esta gestión que Nehemías hace ahora es diferente a lo que ha estado ocurriendo con Zorobabel y con Esdras. Zorobabel se encargó de la parte física. Recordamos que con él vinieron alrededor de unas 50,000 personas. Con Esdras, en el año 458, vendrán sacerdotes, servidores, levitas, un grupo de hombres, digamos, de servidores, gente que se iban a encargar junto con él del servicio. Muy importante porque cuando llegaban las diferentes comunidades traídas por los invasores a los pueblos que habían conquistado, uno de los problemas que se encontraban eran que las personas tenían dificultad para integrarse en la comunidad y como religiosos al fin y creyentes en diferentes formas de doctrina, llegaron a creer que eran atacados, en el caso de Samaria y los asirios, eran atacados por las fieras porque no conocían los dioses que, digamos, regían o que tenían dominio sobre esas ciudades, sobre esas áreas. Eso mismo lo vemos ahí en Esdras, como el pueblo se apresura a levantar el altar porque tenían miedo de la gente de la comunidad. Digamos, un altar de temor que muchas veces lo levantamos cuando nos sentimos atemorizados por una enfermedad, por una situación financiera. Levantamos un altar de temor. Pero encontramos a Nehemías ahora hablándoles al pueblo acerca de cómo Dios ha sido generoso, cómo Dios lo ha acompañado. Está arengando al pueblo, se está dirigiendo a ellos, haciéndoles notar que la mano de Dios, versículo 18 del capítulo 2 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos se animaron y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué ocurrió cuando ellos decidieron poner manos a la obra? Que de inmediato se levantaron los opositores. Dice Sanbalá Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe. Estos tres constituyen cualquier cantidad de oposición, no importa el origen que tenga, que nosotros enfrentamos cuando decidimos hacer algo para Dios. Usted lo sabe, usted que puede estar comenzando en la fe, usted que puede ser un ministro de la palabra, usted que puede ser un intercesor, una intercesora, usted sabe que aún cuando usted se dispone a orar, usted va a tener una llamada telefónica, usted va a tener un niño que grita, un niño que se cae, usted va a tener una persona que de repente lo visita y de la misma casa, de la misma fe, usted puede tener oposición. Siempre que usted decide hacer algo para Dios, debe estar muy atento a ese tipo de estorbo, tropiezo que se va a poner, lo que la Biblia le llama obstáculo
un Hasatán. En respuesta a esta decisión de reedificar, vinieron entonces los opositores, que dice la Escritura que a ellos le molestaba que alguien viniese a hacerle bien a la ciudad. ¿Quién genera esa molestia? ¿De dónde viene esa molestia? Es satánica. Tiene origen en el infierno. Y Satanás movilizará a sus demonios. ¿Qué le toca al pueblo de Dios? Movilizar al mundo espiritual. El Salmo 103, versículo 20, justamente dice algo que vale la pena escuchar. Dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, dice el versículo 22. Pero justamente es esto lo que nos dice el texto en Hebreos capítulo 1, versículo 14, donde dice que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los redimidos. En otras palabras, nosotros tenemos un mundo espiritual a nuestro servicio. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos allá con Eliseo, cuando el rey de Siria, enterado de que había profeta en Israel y que ese profeta advertía al rey de Israel cada vez que el rey de Siria planificaba algo en contra de él, mandó un ejército. Y ese ejército rodeó la ciudad. Y nos damos cuenta que es un exceso, porque como un rey va a mandar un ejército para atacar a un viejo con un servidor, un viejo indefenso, porque mejor no manda un sicario, un asesino con la espada en ese tiempo, un hacha, un palo, a que le dé un par de palos, porque manda un ejército y gente de a caballo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de guerra espiritual. Porque estamos hablando de toda una entidad espiritual, un hombre fuerte de parte de Dios que está en la ciudad y es atacado por un ejército de parte del enemigo. ¿Y qué hace Eliseo? Se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque Eliseo ya ha convocado al ejército de Dios. Y como dice el coro, los de nuestro lado son más que los del lado del adversario. Dios ha provisto una suficiencia, una cobertura mucho más fuerte, mucho más activa, más poderosa que la que el diablo ha dispuesto contra nosotros. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros somos como el siervo Giesi, que tiene los ojos espirituales cerrados, que no discierne las cosas del espíritu. Entonces se intimida. Pero aquí aparecen estos hombres. ¿Y qué dice entonces? ¿Qué dice Nehemías frente a un ataque de estos hombres? Dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Edificamos fundamentados en la confianza del Dios que nos dijo: no teman, yo iré con vosotros, yo estaré con vosotros. Pero además de un Dios que nos avisó ya que hay una victoria en Cristo Jesús que nos ha sido otorgada a nosotros. Y que nosotros simplemente, Efesios capítulo 2, versículo 10, caminamos en las obras que ya Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Entonces caminamos en una victoria. Tenemos todo el derecho de sentirnos aventajados en la lucha que nosotros libramos. Ahora bien, cuando veamos ahora el capítulo 3 y el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de que esta batalla y este trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que hay que repartirlo, que no es el trabajo de uno solo. Este es el trabajo del pueblo de Dios. Y uno de los fenómenos grandes que hay en el trabajo espiritual es el fenómeno de la unidad. Para el siglo, llegando al siglo XX, la comunidad cristiana a nivel mundial se había propuesto
terminar la Gran Comisión. Y faltando unos 15 años, se dieron cuenta que no iba a ser posible terminar la Gran Comisión. ¿Y qué dijeron? Que habían descubierto, se habían dado cuenta al trabajar en las naciones, que faltaba unidad en el pueblo de Dios y faltaba oración. Para el inicio del siglo XXI, un movimiento llamado AD 2000, del cual era asesor el doctor Peter Wagner, que desarrolló lo que se llamó el track de oración, del cual yo tuve el privilegio de ser parte. Ese movimiento comenzó exactamente igual que el de que anticipaba la llegada del siglo XX, con la misma expectativa, pero ahora con la idea de que había una gran unidad y que se podía movilizar una gran ola, generar una gran ola de oración. El doctor Peter Wagner se encargó de eso y muchos hombres de Latinoamérica estuvimos trabajando con él. Se levantaron los grandes hombres que comenzaron a escribir sobre guerra espiritual. Se levantaron los llamados profetas que comenzaron a profetizar, a dar dirección al pueblo sobre qué cosas hacer. Fue el tiempo donde se levantaron los apóstoles y se hizo un gran movimiento de investigación espiritual, investigación que llevó a muchos hombres, y a la cabeza de ellos estaba un hermano llamado George Otis, que fueron a muchas naciones a visitar templos, hindúes, templos budistas, pagodas, mezquitas. Y una de las cosas que aprendimos es que el enemigo no se queda quieto y muchos que fueron y entraron en algunos de esos lugares para hacer grabaciones se encontraron con la sorpresa de que 3 camarógrafos grabando dentro de esos lugares, cuando llegaron a revelar o a revisar las grabaciones, se encontraron que no tenían nada grabado. Fueron experiencias reales que se vivieron, que es parte de la oposición en el mundo espiritual. ¿Quiénes no saben de eso? Los que no se han dedicado a hacer guerra espiritual. Esos no saben de eso, pero esta es una realidad. Y este levantamiento de Zambalá, que era gobernador, conforme a los datos que aparecen paralelos a la Biblia, era gobernador de Jerusalén. Este hombre se levanta y es de los que van a hacer todo, van a escribir y van a dar pasos para que se detenga la obra del levantamiento de los muros. Hablamos también en el video pasado estuvimos hablando de los niveles de guerra espiritual, donde se habla de la guerra a nivel terrenal y la guerra a nivel estratégico. Cuando hablamos de la guerra a nivel estratégico es que entonces hablamos de principados y potestades, de huestes espirituales de maldad, de gobernadores que trabajan en la oscuridad. Y sabemos de Daniel que para este tiempo está en Babilonia, quizás un poquito más atrasado. Encontramos a Daniel que nos habla de un día que Jehová lo despierta. Jehová tiene personas a las cuales las despierta para que libren batallas espirituales. Hay personas que el Señor los levanta, les toca la puerta y les da tareas de oración. Les pone cargas. Es un gran privilegio ser llamado por Dios para esa tarea. Y Daniel recibió un mensaje de parte de Dios. Había un problema en el reino y entonces Dios quería que Daniel clamara. ¿Por qué quería Dios que Daniel clamara? Por lo que dice Ezequiel capítulo 22. El capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30 dice: busqué entre los hombres que se pusieran en la brecha a favor de los hombres y no los encontré.
¿Para qué? Dice el texto que Dios buscaba hombres que se pusiesen a favor de los hombres para detener un juicio que venía de parte de Dios. Y esto nos enseña a nosotros que lo que no se pida en oración no se va a recibir. Y que Dios no tiene ningún problema en dejar que toda una generación se pierda si no encuentra quienes intercedan, quienes piden y trabajen por ella. Por eso, el gran movimiento de oración que hay hoy en día. Por eso en nuestras naciones se han levantado altares que tienen las provincias y los pueblos en oración 24 horas. Por eso nosotros llevamos ya en la República Dominicana, ahora aquí en el mes de julio, será el tercer año en que tenemos un altar nacional orando 24 horas, una provincia orando cada día. Tenemos iglesias que están orando desde hace más de 20 años, como la iglesia nuestra, la iglesia de la alabanza del Señor Jesucristo, lleva más de 20 años orando una iglesia o dos iglesias nuestras por día. Le damos la vuelta al mes y seguimos el próximo mes y en eso llevamos más de 20 años. ¿Es posible repetir esto en las iglesias? Claro que es posible y esta es la base de oración que se necesita. ¿Para qué? Para atar al hombre fuerte. ¿Qué pasó con Daniel? Bueno, que dice la Biblia que Daniel tomó lo que a mí me gusta llamarle como una especie de vacaciones. Daniel dejó todas sus tareas de palacio, todas sus tareas gubernamentales, y Daniel se va al río Hiddekel y se va a orar. Y está orando allí por 1, por 2, por 10, por 15, por 20, por 21 días. Y Daniel ora por 21 días y 3 días después se le aparece un ángel y le dice: Daniel, varón esforzado, desde el día en que tú te dispusiste para orar, fue enviada la respuesta de parte de Dios y aquí estoy yo. Ya Daniel lo sabía. Ya Daniel había recibido de parte de Dios la dirección para detener la oración porque ya por lo que él pedía había sido recibido. ¿Qué tuvo que ocurrir? Un ángel poderoso fue enviado para pelear contra el príncipe de Persia. El príncipe de Persia se oponía a que la bendición que Daniel estaba pidiendo llegara. Había sido despachada desde que fue pedida, pero por 21 días fue estorbada. Y ese ángel que estuvo peleando con el diablo pidió ayuda para reforzar la batalla, y esa ayuda que el ángel pide es una respuesta a la oración de la tierra. Por eso hay un canto que cantamos en las iglesias que dice: en el cielo se oye cuando en la tierra se canta. Cuando nosotros oramos, en el cielo se oye. El Salmo 149 también nos habla de eso. El Salmo 149 nos dice que cuando a nosotros, aún en nuestras camas, que levantemos clamor, que alabemos a Dios, porque como respuesta a eso, Dios va a ponernos una espada en nuestras manos, pero Dios va a aprisionar a los reyes, dice, con grillos. Es una respuesta de Dios a la oración de los santos. Es decir, amados, no estamos orando a madera, no estamos orando a imágenes, no estamos orando a palos, estamos orando a un Dios vivo que responde la oración de su pueblo. Y es esa batalla espiritual que nosotros tenemos que librar cuando nosotros nos dediquemos a algo más que cantar, dar palmetas, tocar tamboras y reunirnos mansamente en las 4 paredes de la iglesia sin entender lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Qué nos toca? Pedirle revelación a Dios. Revélanos lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué nosotros tenemos tantas mujeres muertas en nuestro país? ¿Qué está pasando que tenemos hoy unos tipos de muertes que no teníamos antes? ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? Y eso tenemos que pedirlo al Señor. Señor, revélanos eso. En lugar de pedirle al Señor la ropa del muchacho,
los cuadernos del muchacho. El Señor dijo que se va a encargar de eso. Si nosotros nos encargamos de su reino, Él se va a encargar de eso. Eso es lo que nos toca hacer. Continuaremos en nuestro próximo video, justamente en el capítulo 3, ahora con esta distribución de servidores trabajando en la restauración de las puertas y los muros. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video. Tú puedes.